Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Los Selknam. Los Selknams fueron un pueblo nómade terrestre de Tierra del Fuego. Cazaban y recolectaban en el centro y norte de la isla. Su nombre fue definido por otros dos grupos nativos del sur patagónico. Los yaganes de la costa los llamaban Onas, y del otro lado del estrecho de Magallanes, los tehuelches les decían Selknams. Gran parte de los Selknams vivía cerca del lago Fañano, y otro grupo al norte de la isla. La cacería definió su estilo de vida. Eran altos, estilizados y corpulentos porque la principal actividad era perseguir a pie sus presas a través de largos trayectos. El arco y la flecha eran sus armas más evolucionadas. Con ellas atrapaban guanacos, zorros y cururos, aunque a veces usaban las boleadoras y el arpón. Se protegían del frío con las pieles de estos animales y fabricaban bolsas y herramientas con el resto. También comían calafates y chauras, frutos silvestres del bosque fueguino que en las ceremonias también usaban para pintarse el cuerpo. Los Selknams hablaban la lengua chon como otros nativos de América del Sur y sus clanes podían tener hasta 120 integrantes. En la familia cada uno tenía diferentes tareas. Los hombres buscaban carne y fabricaban armas. Las mujeres cuidaban a los niños, recolectaban alimentos y se ocupaban de armar y desarmar los refugios. Los hombres tenían una sola esposa, pero también podían heredar a las viudas de sus hermanos o de otros clanes. En los campamentos las viviendas eran llamadas kawi y podían tener forma semicircular o cónica. Las mujeres las construían con palos y las cubrían con pieles. Las creencias Selknam estaban marcadas por la relación entre hombres y mujeres. La ceremonia más importante era el Jaime, donde los niños se convertían en hombres. Los ancianos los probaban, les transmitían enseñanzas para la vida adulta y sobre cómo dominar a las mujeres para nunca depender de ellas. Los Selknams creían en Temauquel, el espíritu que mantenía el equilibrio universal. El creador de todo era Kenos. Kren y Creen representaban al sol y la luna. Caux cuidaba el orden y las buenas acciones de cada integrante. Sus chamanes llamados Song eran los encargados de ayudar a los cazadores y curar las enfermedades. Los nativos del centro de la isla de Tierra del Fuego eran conocidos por su carácter y su coraje, pero se extinguieron rápidamente cuando el hombre blanco ocupó sus tierras para desarrollar la ganadería. Pero eso ya es otra historia.